Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles como cada noche entre lunes y viernes aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Me da mucho gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de saludarles y de entrar a los temas que hoy están a la vista, que causan polémica, que causan dudas, que causan inconformidad. En fin, creo que es oportunidad que tenemos para hacer comunidad, para poder confrontar algunos temas y bueno, pues pasarnos un rato en donde yo espero que salgamos con algo rico, algo bueno de toda esta conversación que vamos montando. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan y bueno, pues como es costumbre decirles, si les gusta, pueden compartirlo, pueden recomendarnos y si no les gusta, pues díganoslo en secreto y ahí lo vamos tomando en consideración. Los temas que están a la vista, pues siempre van, desde que empezamos estas transmisiones, van vinculados con la pandemia, con el coronavirus, con el COVID-19, casi siempre van vinculados con con esos asuntos, aunque ya se han ido alargando a otros temas como la crisis económica que se está incubando y que, híjole, fíjense que yo quisiera tenerles buenas noticias, pero hoy anticipa Citibank ya una pérdida de la economía mexicana por encima del 10%, ya está hablando de 11.2%. De esto platicaremos un poquito más adelante, de esto vamos a hablar más adelante con respecto a la crisis económica, cómo se va registrando en el país y cómo irá creciendo. Platicaremos también de los temas de seguridad, pero hoy quisiera abrir con un asunto que a mí siempre me ha causado un poquito de duda y no me lo alcanzo a explicar. Y esto es lo relativo al maltrato de las mujeres. Yo ni soy feminista, ni soy hombrista, soy un ciudadano al cual le indigna lo mismo que a ustedes, le indigna ver los maltratos que pueden presentarse en una familia. Son temas que siempre me han inconformado. El maltrato a los niños me causa de verdad un disgusto muy particular, me inconforma mucho saber que existe la prostitución infantil, pero en años recientes no entiendo, de verdad no entiendo los feminicidios y menos entiendo la posición de algunos políticos con respecto a estos temas, porque me ha tocado estar en deliberaciones de legisladores en donde se trata de abordar castigos, sanciones con respecto al abuso y maltrato de mujeres en el trabajo o en la casa, y normalmente hay gente que vota, se abstiene y que no le da el peso que normalmente tendría en cualquier sociedad, el abuso contra los más débiles, contra quienes pueden menos. Y no estoy hablando únicamente, estoy hablando de manera genérica con las mujeres porque el tema así se presentó el día de hoy. Hoy fue un asunto que abordó el presidente de la República y que a mí, pues como les he dicho en otras ocasiones, sus mañaneras lo único que me exhiben es su pobreza de gobierno, su pobreza de contenido y sus mentiras, porque pues al ritmo de 73 mentiras cada día, según lo que le ha contabilizado el taller Spin, pues van saliendo asuntos de esa naturaleza. Pero por eso quisiera saber sus puntos de vista, saber qué opinan ustedes con respecto a este asunto y en un ratito platicamos de COVID, hablamos de la pandemia, hablamos de que sigue cerrada la frontera, vamos a platicar de los Juegos Olímpicos que nada más van a tener 10 días el próximo año, vamos a hablar de muchos temas que hoy están en el firmamento social, económico, político de México y el mundo. Lo vamos a platicar, pero quisiera ocuparme de este tema, el maltrato a las mujeres, porque hoy precisamente en la mañanera, un par de reporteras le preguntaron al presidente de la República acerca de este asunto del maltrato, del maltrato a las mujeres, y respondió el presidente de la República, pues de una manera que yo la verdad no lo considero de tal manera, porque él llegó a responder que nunca se había protegido tanto a las mujeres y que lo diga el presidente de la República en medio de situaciones que hemos vivido. Digo, miren, en lo que encuentro el audio, les leo
lo que declaró. Dice, al asegurar que en México no se violan los derechos humanos y que se castigue el feminicidio, el presidente afirmó que su gobierno no ha abandonado a las mujeres y que nunca se había protegido tanto a este sector como lo hace su administración, además de señalar que no existe una disminución en el presupuesto para protegerlas. Dijo que su gobierno no es como los de antes, donde indicó mandaba el poder económico y que México vive el movimiento de transformación más importante que hay hoy en el mundo. ¿De verdad? O sea, a ver, vámonos por partes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la manifestación que se produjo allá por marzo, particularmente con el Día Internacional de la Mujer, cuando la protesta tuvo su esencia, la esencia principal que se presentó fue precisamente por el maltrato que sufren algunas mujeres y que se está comentando? Miren, por ejemplo, en Twitter Ana Francisca Vega, la conductora de televisión y de radio, dice, y si hablamos del recorte a las casas de las mujeres indígenas, por ejemplo, están operando con menos del 30% del presupuesto que les correspondía por decisión del gobierno federal. Y también el expresidente Calderón escribió, es público que el presupuesto contra violencia contra mujeres, refugios para ellas, atención a víctimas, alerta de género, etcétera, se ha recortado. ¿Por qué el presidente dice que no se ha reducido? Miente sin recato, no sabe, su mente se desconecta de la realidad que no le gusta, es lo que escribe Felipe Calderón. Bueno, pues yo no hago más de que reproducirles lo que hoy apareció en Twitter con respecto a este tema de las mujeres. Y por eso a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan con respecto a todo esto. A ver, les voy a transmitir la pregunta y para que ustedes también den sus puntos de vista. A lo mejor yo estoy equivocado. A ver, vamos a ver. Bueno, yo voy a traducir para mi compañera, que es Isabel Young, que viene del medio de Vice, que es un medio internacional. Y ella también preguntó, la misma de la compañera, por qué hubo este recorte al presupuesto de la alerta de género y más en los estados donde hay mucha violencia, más que en un momento cuando 10 mujeres están siendo asesinadas cada día y además que hubo un incremento de violencia de género en los últimos meses durante la pandemia y también reconociendo que menos de 5% de los casos de feminicidio terminan en una sentencia. ¿Por qué su gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia y qué están haciendo para cambiarlo? No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio, no hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. En México no se violan derechos humanos. Antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. Ya no es el México de antes. En México no hay tortura, no se permite. En México no hay masacres. En México estamos construyendo la paz con justicia. Bueno, ahí tienen la respuesta de López Obrador. En primer lugar, es un mentiroso. Perdón que sea el presidente de la República, pero miente. Y en segundo lugar, pues a ver, aquí es donde quiero saber sus puntos de vista. Me bastaría para decir que no tiene interés en los asuntos femeninos, porque ni siquiera fue capaz de recibirlos en la puerta del Palacio Nacional como se lo pedían en la pasada manifestación de marzo. Le solicitaron y ni siquiera era contra su gobierno, se lo dijeron de mil maneras, es una marcha en contra del maltrato a las mujeres. Fueron muy precisas quienes organizaron la marcha y liberaban inclusive al gobierno de López Obrador del caso y no quiso recibirlos, ni siquiera, ni por asomo las recibió en Palacio Nacional. Han sido, la verdad, para López Obrador las mujeres, un objeto decorativo, nada más y nada menos. Y no voy a entrar a terrenos que pueden ser
pues un tanto cuanto delicados que corresponden a la opinión, al pensamiento, a la forma de vida, a la moral de personas. No voy a entrarle, por ejemplo, a que si el aborto, no voy a entrarle a asuntos que pertenecen a la vida personal. Se los dejo a ustedes. Pero lo que sí me queda claro es cómo el presidente de la República ordenó que se le quitaran los apoyos a los refugios para las mujeres. Les quitó el apoyo para las guarderías, que es tan importante. Si hay un asunto que las mujeres, en el cual descansaban las mujeres, es precisamente dejar a sus niños en manos de gente profesional. Sí, y ya sé que me van a sacar lo de la guardería de Hermosillo, ya sé que me van a sacar lo del ABC, no es el tema. La mayoría de las guarderías de las instituciones funcionan correctamente y bueno, finalmente es la oportunidad que tienen o la posibilidad que tienen muchas madres trabajadoras para dejar a sus hijos en unas manos que las atiendan en lo que ellas se van a trabajar, porque miles de ellas tienen que hacer las veces de jefas de familia absoluta. O sea, no estoy exagerando ni estoy diciendo nada extraño. No salió López Obrador con aquello de que los cuiden los abuelos, que los abuelos se encargaran de cuidar a los niños, por el amor de Dios, ¿no? De dónde saca semejante tontería? Y bueno, cosas así muy puntuales. La siguiente dice, no hemos tenido tragedias. Ah, caray. ¿Se imaginan ustedes qué pensaron, por ejemplo, los Levarón después de escuchar eso? Después de que 14 personas, entre ellos niños y mujeres, fueron acribilladas en una carretera por el crimen organizado. ¿No hay tragedias? ¿Qué pensarían las madres, las esposas, las amigas de los 26, 27 jóvenes que fueron masacrados hace 15, 22 días en Irapuato, en un centro de reclusión? ¿Qué pensarán? ¿Esas no son tragedias, no son masacres? A ver, le voy a poner otra vez el ejemplo de Tlahuelilpan. Más de 100 muertos en la explosión que se supone que era en la lucha, en el marco de la lucha contra el huachicoleo. O sea, les estoy poniendo ejemplos, a ver, no ha habido masacres, algunas no son estrictamente responsabilidad o que se le adjudiquen a un gobierno, pero bueno, finalmente, los 43 de Ayotzinapa se le acreditan a Peña Nieto, no hay duda, ¿no? ¿Cómo se le acreditan los de aquellos de Ciudad Juárez a Felipe Calderón? No, para recordar lo que me viene ahorita a la mente, ¿no? Para recordar a los otros presidentes. Y estos más de 100 de Tlahuelipan en Hidalgo, en donde de nuevo se presentó una emergencia ayer. ¿A quién se le van a acreditar? ¿O vamos a esperar a que llegue el nuevo gobierno y que entonces, si no es de las simpatías de López Obrador, que le saquen esta serie de muertitos que van a la cuenta del actual presidente de la República? Pero bueno, yo les estoy hablando del tema de las mujeres, del tema que a mí, en este caso, me lleva a decirles lo siguiente: que diga el presidente de la República que se les está apoyando en todo, que nunca en la historia recibieron tanto apoyo. Perdón, si sabrá el señor López Obrador que en promedio son asesinadas 10 mujeres todos los días en el país, que hace una semana fueron masacradas 5 personas, 5 mujeres en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. ¿Lo sabrá? ¿Lo tendrá en su conocimiento? ¿O simplemente es hablar por hablar, por hablar, por hablar, por hablar, por hablar, todo el día sin ton ni son, y respondiendo y acusando y agrediendo y yéndose al pasado y culpando a otros y salvándose él el pellejo? A ver, se los dejo a ustedes que son mujeres, porque les digo, yo en más de alguna ocasión he estado presenciando discusiones cuando se habla del maltrato a las mujeres, y hay legisladores que van de alguna manera manipulando las cosas para que no se llegue a legislar. A lo mejor traen cola que les pisen, a lo mejor tienen miedo de que sean sancionados por algún mal comportamiento. Es probable, no me extrañaría. Y yo iría todavía más lejos, porque no solamente está el maltrato a las mujeres, está también el maltrato familiar. Aquí les pondría el caso de lo que está pasando y lamentablemente hay que decirlo, en un momento como el de la pandemia y ante el encierro van dándose situaciones propicias, porque muchas casas o departamentos son un pequeño espacio en donde se da
fácilmente el choque, los problemas para el maltrato familiar, ¿eh? Y aquí incluyo a todos, ¿eh? Porque también hay mujeres que abusan de los hijos y que abusan de los hombres, de los maridos. También se da el caso, ¿eh? No, no es solamente de un solo lado. Pero aquí yo empecé hablando de los feminicidios porque fue el planteamiento que le hicieron al presidente. Él disminuir los presupuestos para protección de las mujeres, para las actividades femeninas, y ese fue el tema que se le planteó. Y entonces también con el feminicidio. Pero yo aquí lo estoy extendiendo ya a lo que se refiere al maltrato familiar. Lo dejo como una inquietud. Quise abrir la transmisión con este tema porque pues es de los temas que a mí me inquietan mucho por la forma en que se llegan a presentar. Vamos a los comentarios que ustedes me están haciendo el favor de hacer, de escribir esta noche aquí en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, y si les gustan los temas, pues le vamos por allí, y si nos pueden sugerir y con mucho gusto nos ocupamos de esos asuntos. Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches. Don Humberto Castaño Pavas, quien está en Bucaramanga, Colombia, los saludamos. Gracias, Humberto, por acompañarnos. Lourdes Barragán, buenas noches, Juan María, y saludos a la comunidad. Lo mismo a Urs Cam, quien está en Nuevo Vallarta. Muy buenas noches, Urs, y gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy y por estar compartiendo también, desde luego. Carmen Robles Gil, buenas noches, Juan María y comunidad, ya listos para verte y escucharte, así como compartir las notas que los compañeros tienen a bien comentar. Muchísimas gracias, dice Alicia Esther, compartido, se agradece. Saludos a Eunice Contreras, Gloria Naveja, Rafa Flores, ¿cómo estás, mi querido Rafa? Un gusto que andes también por aquí. Saludos a Lore Godoy, ¿cómo estás, Lore? Muy buenas noches. Irene Alvarado Cortés dice buenas noches. Guillermina Naveja también buenas noches. Mari Carmen Torres, Sonia Robles reaparece. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Lucy Bustamante, saludos hasta Mocorito. ¿Cómo estás, Lucy? Mónica Piñera, este saludo es hasta Moab en Utah. Ya está Mónica Piñera. Saludos también a José Rafael Cárdenas Vargas, dice Humberto Castaño Pavas, una forma de maltrato es reducir el presupuesto para su bienestar. Exactamente, eso que está diciendo Humberto es la pura verdad. En el momento en que reducen los presupuestos, pues hay menor margen para poder apoyar a las familias. Ahora, fíjense, una idea que yo tengo desde hace mucho tiempo, y miren que respeto mucho el afán de las mujeres por desarrollarse en ámbitos profesionales para los que estudiaron, para los que se prepararon. Eso lo entiendo perfectamente. Pero muchas veces lo que sucede es que la mujer tiene que salir a trabajar en lo que se puede y le pagan, vamos a suponer, 5,000 pesos. Voy a poner cifras cerradas, 6,000 pesos. Le pagan 6,000 pesos al mes. ¿Saben ustedes que el Seguro Social subsidia, el Seguro Social y algunas guarderías públicas subsidian con 4, 5,000, a veces más pesos por cada niño? ¿No sería mejor que ese mismo subsidio se le entregase a la madre de familia, incluso al padre de familia, porque pues hay padres de familia que son los señores que no tienen trabajo, para no utilizar otro término, que se queden cuidando a los niños, aunque no son profesionales, aunque no tienen la capacidad que tiene una educadora, un educador que está en la guardería atendiendo al niño para que aprenda, para que juegue, para que se duerma, para todo lo que suelen hacer en las guarderías con los chiquitos desde meses hasta 3, 4 años de edad, que es cuando van a la guardería. Yo siempre me lo planteé, no era también equiparable decir, a ver, señora, usted tiene la posibilidad de recibir un subsidio, un apoyo de esta naturaleza, que de todas maneras el Seguro Social o el DIF en su tiempo lo destinan, lo pagan a las guarderías. Es una pregunta, yo sé que los dueños de las guarderías no van a simpatizar con este tipo de iniciativas que yo estoy impulsando, pero sí me deja con esa inquietud, ¿sí? Para que lo que está diciendo Humberto, cuando se reducen los presupuestos para acciones tan específicas, pues es una forma de retirar el apoyo para los programas sociales y en este caso para las mujeres. Saludos, Vicente Herrera. Mari Carmen Torres dice, antes. ¿Será? Así es. Muy bien sintetizado, Mari Carmen. Siempre está hablando de antes. Es que antes esto, antes lo otro. Y además dice, ya se acabó la tortura, como si él estuviera en todas las investigaciones. Hagan de cuenta que está en las investigaciones de Juchitán, Oaxaca, o en Madera, Chihuahua.
Y su don de Mesías le permite estar en todas partes, como Dios, ¿no? Hagan de cuenta, está en todos lugares y en todas partes. Por eso yo sé que ya se acabó la tortura. No, pues, por favor, no se pueden estar haciendo ese tipo de declaraciones tan irresponsables y tan globalistas y con tanto cinismo, la verdad. Saludos a Dora Cristina Espinosa. Y miren, yo había prometido no hablar de las mañaneras, pero pues van saliendo los temas de esta manera. Saludos a Joe Martínez. Saludos, ya está de nuevo por aquí mi querido Saúl Zárate. Ya sabes que se te manda un fuerte abrazo. A Saúl se le murió su mamá Mari, su abuelita. Y va un abrazo, mi querido Saúl. Lourdes Barragán miente, no sé en qué país vive, reduce presupuestos para el bienestar, refugios, guarderías, es un verdadero misógino. Y quitó el seguro popular que muchas mujeres se podían atender del cáncer, por ejemplo, sí, esto, y aparte dejen de eso, por aquí les voy a leer lo del desastre del seguro popular, miren, hoy escribe Mario Maldonado, escribe El desastre del INSABI, así lo tituló este joven analista de temas económico-financieros y que escribe en el Universal y tiene sus programas de radio en el Heraldo Radio. Dice, a 6 meses de su puesta en marcha, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, ha probado ser un fracaso operativo y administrativo, como lo anticiparon los expertos del sector, quienes criticaron la premura del gobierno del presidente López Obrador por desaparecer el Seguro Popular. A partir de hoy, el INSABI sustituye al Seguro Popular y ofrecerá de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin seguridad social. Esto lo dijo el 1 de enero su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien, para que ustedes sepan, es un antropólogo a quien prácticamente no se le ha visto desde entonces. Fue López Obrador quien el 15 de mayo, en pleno embate del coronavirus, dijo que su gobierno ya había empezado el proceso de mejorar la atención médica y los servicios de salud en general, refiriéndose a los 40,000 millones de pesos que en noviembre del año pasado ordenó que se pasaran del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Fondo de Salud para el Bienestar para fortalecer la infraestructura hospitalaria. Y como ustedes saben, sigue siendo un verdadero desastre el famoso INSABI, que la verdad no ha podido con el paquete de sustituir el Seguro Popular. Si teníamos una institución que más o menos caminaba, ¿para qué borrarla del mapa en lugar de modificarla? Si tenía errores, pues se modifica, nada más era eso. Está diciendo además, esto derivó en la huelga de hambre que llevaron a cabo por 56 horas los padres de niñas y niños con cáncer debido a la falta de quimioterapias para sus hijos. El asunto terminó de explotar en las redes sociales con una respuesta incendiaria de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter. Así que además de que no se sabe el destino de los 40,000 millones de pesos que se le otorgaron al INSABI, tampoco el de los otros 26,000 que completaban el fondo de gastos catastróficos. Un auténtico desastre, dice Mario Maldonado, lo que pasa en el INSABI y que debería tener a su titular de por sí desaparecido fuera de la administración pública y quizá dedicándose a su pasión, la arqueología. Entonces, esto nos lleva simplemente a un asunto como este que estamos hablando de la protección a las mujeres y que pues lamentablemente no ha sucedido. Para que ustedes tengan esos reportes que, bueno, pues de alguna manera nos permiten dar otro tipo de visiones. Muchísimas gracias. Dice, saludos a Mili Naveja, también a Paco Cuevas. Mi querido Paco Cuevas, fíjate que hay unos temas económicos que para tus programas de radio y de televisión, porque también hace comentarios Paco, son muy propicios. Esta forma en que está creciendo el pronóstico de la caída de la economía nacional y esta parte en que pues ya no alcanzan los subsidios para nada. Y que hoy que estaban diciendo, les voy a dar la nota también un poquito más adelante, que estaban diciendo que se diera ya el apoyo universal con una base de apoyo de 4 o 5 mil pesos que están impulsando algunos, pues ya les dijeron a los de Morena en el gobierno que no hay dinero para poder impulsar este apoyo
universal que se está tratando de impulsar y lo voy a comentar más adelante. Saludos, Vicente Rico, Belinda Partida Morales, también muchos saludos. Guillermina Naveja dice, qué actitud tan contradictoria, mientras en México recorta recursos para las mujeres, en el extranjero se brindan una serie de recursos económicos y legales. Saludos María Luisa Naveja, Lucy Bustamante, como siempre diciendo mentiras, evidencias hay muchas, no tiene vergüenza con esa respuesta. Saludos a Leti de la Vega, dice Lourdes Barragán, desgraciadamente el maltrato está generalizado en el ámbito laboral, doméstico, la agresión de género, están llegando a niveles bestiales, la discriminación laboral, la disparidad en los salarios simplemente por ser mujeres. Sí, ahí entramos a otros temas que son indudables, ¿eh? Nadie los puede discutir. Los salarios de mujeres ejecutivas a trabajo igual, el salario es desigual por ser mujeres. O sea, y de veras no me lo tomen como que estoy, en este caso, poniéndome en la bandera de las mujeres. No, es la realidad de lo que se está viviendo. Dice Mili, y pues así la justicia alternativa llena, la fiscalía saturada y los juzgados que revientan, pero ya se acabó, viven una realidad paralela. Manuel Contreras, muchas gracias. Saúl Zárate, muchas gracias. Abrazo de regreso. Qué bueno, saludos a toda la familia, Saúl. Delia María, también muchos saludos. Aminadab Pérez Franco, ¿cómo estás, Aminadab? Mándame la información. Aminadab está preparando una serie de cursos muy interesantes que les vamos a estar informando a través de mis redes sociales y de los que él mismo también está haciendo, pero esto es para capacitación en materia política. Aminadab es una gente muy estudiosa de la ciencia política que ha estado trabajando en diferentes instancias y ya les estaremos platicando de estos cursos que van a estar muy, muy interesantes. Saludos a Jafet Rodríguez, el maestro Bernabé Bañuelos. Qué bueno que anda por aquí otra vez, maestro, se le saluda. Dice Jafet Rodríguez, la forma en la que López Obrador denuestra a los que no siguen su jueguito son oposición, chayoteros y corruptos. Qué pena con el Ejecutivo, él y sus otros datos. Miren, ayer me dijeron que por qué ya no había tratado el asunto de Carlos Loret de Mola que les traté el domingo pasado. No lo traté porque se me olvidó, la verdad. Traía muchos temas y que se me quedaron por ahí, como está pasando ahorita, ya que traigo muchos temas. Me llegaron varios comentarios en el sentido de que le habían retirado la licencia de periodista a Carlos Loret de Mola. De eso les hablé el domingo, pero para quienes no supieron a este tema y ayer me decían que por qué no lo había abordado nuevamente, miren, el periodismo es desde un tiempo a la fecha es una profesión que tuvo su formación durante muchos años, ¿no? En los años 50 para acá, las escuelas empezaron a impartir clases de periodismo. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, en Guadalajara, el Instituto de Humanidades Pío XII, que luego fue el ISAO, luego es la UNIVA, que llegaron a esta formación de periodistas. Pero la de periodista es un oficio que se transformó en una carrera en la cual algunos hemos cursado, yo cursé la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNIVA y las áreas fundamentales eran precisamente periodismo, publicidad, relaciones públicas y bueno, pues vino esa preparación. No hay una licencia de periodista. Sí, por ejemplo, les podría decir, por ejemplo, Joaquín López Dóriga estudió ciencia política, Pedro Ferriz es ingeniero, Carlos Loret es economista, y así les puedo estar hablando de muchos célebres comunicadores, otros que sí estudiaron la carrera Ciencias de la Información, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva es egresado de la Ibero en Ciencias de la Información, Pascal Beltrán del Río también es licenciado en Ciencias de la Información, por ejemplo, de la gente ya muy acreditada con una larga trayectoria como mi amigo Guillermo Ortega Ruiz, es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pero también viene de una familia que hacía comunicación, Memo Ortega. Aquí en Jalisco, por ejemplo, Felipe Cobian fue de estos alumnos del Pío XII, del Instituto Pío XII,
que egresaron en varias generaciones que fueron muy brillantes, periodistas de la talla de Felipe Cobian, de Jesús Parada Tovar, mi maestro de maestros. Él fue mi maestro y realmente mi guía en materia de periodismo. Hace algunas semanas les platiqué que murió Cándido Fajardo, que también es de esas generaciones que estuvieron, Mario Hernández Márquez, que es un grupo de periodistas que se formaron en las primeras generaciones. Miren, por ejemplo, hay un personaje que va por la vida como historiador, pero estudió ciencias de la información, que es Héctor Aguilar Camín. Él estudió ciencias de la información en la Ibero, pero al mismo tiempo estudió historia en la UNAM. Entonces él tiene esa dualidad. Y así les podría hablar. Entonces, Carlos Loret de Mola salió de Televisa. No, él lo ha dicho, yo lo escuché en algunos de sus programas, que él no ha querido dar a conocer las razones reales por las cuales se dio su rompimiento con Televisa. En Televisa durante mucho tiempo se daba como un hecho que Carlos sería el relevo para los noticieros nocturnos, el noticiero estelar, el noticiero triple A que condujo Jacobo Zabludovsky, después Memo Ortega, posteriormente Joaquín López Dóriga y bueno, ahora está Denise Merker. Y siempre se creyó, o teníamos la idea, de que a Carlos lo iban preparando con los programas matutinos precisamente con el largo plazo llegar a ocupar esa posición. De buenas a primeras se dio un rompimiento. Carlos tuvo una etapa que yo tengo que decirlo de esa manera, si voy a hablar muy bien de él también tengo que reconocer que tuvo una etapa en donde hay una especie de bache en el cual se da aquellas grabaciones con García Luna que no estuvieron mal, porque a él simplemente se le convocó para todo lo de esta Flores Caseras, todo eso, a él se le dio la oportunidad de tener el testimonio y lo exploró, lo explotó. Él no es policía, ¿no? Pero bueno, se le criticó mucho en ese terreno. Carlos sale de Televisa y, lejos de caerse, se convierte en un mejor periodista. Hoy en día me parece que Carlos es de los mejores periodistas, o al menos de los periodistas más comprometidos con el oficio, haciendo muy buenos trabajos de investigación y de tarea periodística. Les digo, si salió de Televisa, pero sigue escribiendo en el Universal. Empezó a escribir para The Washington Post. Está comentando en la W con su programa que tiene todos los días, que no sé qué va a pasar ahora que los alemán compraron la mitad de Radiópolis y comparten la propiedad con la cadena Prisa de España, y cómo los alemanes recibieron apoyo de López Obradoristas, inversionistas López Obradoristas, como Carlos Cabal, que también era salinista y que ahora está reapareciendo, el banquero, que fue muy mencionado en los tiempos de Salinas de Gortari, y particularmente con el Fobaproa, el señor Cabal Peniche, pues dicen que es de los que han estado apoyando a Interjet para rescatar a la empresa y para que Miguel Alemán, el hijo del expresidente, y Miguel Alemán Magnani, el nieto del expresidente, pudieran cerrar la compra a Televisa del 50% de las acciones de Radiopolis. No sé qué vaya a pasar con Carlos, si vaya a continuar, ojalá y sí, porque está haciendo un muy buen programa de radio, y les decía, también está formando parte de un proyecto que se llama Latinus. Ahí es donde les hemos compartido algunas grabaciones que hace con Broso, algunos de sus programas con entrevistas. La semana pasada que hizo una estupenda entrevista con la embajadora, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y así ha tenido muy buenos trabajos, como reveló todo lo de la familia de Zoé Robledo. Él reveló todas las propiedades del matrimonio de la secretaria de la Función Pública y su marido John Ackerman. Toda esta serie de investigaciones son parte del trabajo que viene haciendo Carlos Loret de Mola, nieto de periodistas y de un exgobernador de Yucatán, hijo de un periodista, en fin. Esta es la trayectoria de Carlos. Entonces, todo esto les estoy diciendo para llegar a la síntesis de que no hay una licencia para ejercer el periodismo. Existen plazas, trabajos, contratos, es lo que existe. Algún tiempo existió el certificado de locución, eso sí existía, porque fue, y lamentablemente desapareció,
desapareció el sexenio pasado, que era un magnífico instrumento para que aquellos que aspiraban a hablar por el micrófono, pues tuvieran por lo menos una preparación, una certificación. Había gente que en su vida había tomado un libro y tenía que tomarlo para poder hacer el examen para el certificado de locución, pero eso era para locución y eso lo estamos hablando tanto para locutores comerciales como para los que nada más leemos noticias o hacemos comentarios, y había diferentes esferas, el locutor A, locutor B, comentarista, cronista. A cada uno se le iba haciendo un examen de acuerdo a sus posibilidades y era bien difícil, ¿eh? Cuando yo hice el examen fue verdaderamente de mucho sacrificio, de prepararse, de leer, y hasta que uno llegaba a superar esos exámenes que eran bien, bien complicados, bien complejos, y bueno, pues, pero eran otros tiempos completamente. Pero esos son para la locución, no grandes locutores. Ha habido a través de la historia y yo he tenido la suerte de compartir micrófono y de aprender de grandes locutores como mi amigo Carlos Brambila, como Laura Patricia Orellana, como don Pedro Moreno, gente que han sido locutores de primerísimo nivel y que están de la gente joven, por ejemplo, Héctor García, quien en algunas ocasiones nos acompaña por aquí en la transmisión y que ahora está en Radiorama de Occidente, Gustavo Vargas, los que están en Los Ángeles, el Shubi famoso, también, ese tiene certificado de locución, también Héctor, todos ellos en su tiempo tuvieron que hacer sus trámites, y como ellos podríamos hablar de grandes voces, ¿no? De la época de León Michel, de Jorge Labardini, que eran grandes voces, grandísimas voces que llenaron por muchos años el espectro de los medios de comunicación en México. Bueno, todo este relajo que les estoy dando es para explicarles simple y sencillamente que Carlos Loret de Mola no tiene licencia de periodista, que no existe esto y que, bueno, espero que haya quedado aclarado. Demasiadas vueltas al asunto, pero bueno. Dice Aminadab Pérez Franco, mañana lanzamos el diplomado, muchas gracias, aquí lo estaremos replicando. El maestro Bernabé Bañuelos, con mucho gusto, maestro, un placer seguir sus transmisiones. Igualmente para mí, un placer contar con ustedes. Ani Ruiz, muchos saludos. Patricia López Márquez, Patricia, qué gusto. Ella es mi pariente, ella está en Ciudad de México, pero no se había reflejado por aquí. Qué gusto que esté por aquí, Pati, en estos saludos a toda la familia. Un gusto estar compartiendo. Alicia Esther Gutiérrez López, en la UNAM Ciencias de la Comunicación. Sí, en la UNAM yo he tenido un montón de compañeros de trabajo de la UNAM. De hecho, Maru es egresada de la UNAM y ella siempre estará diciendo que ella es de CU, porque pues dicen que hay niveles y que hay hasta clases, que no es lo mismo los que estudiaron en Ciudad Universitaria que los que están en Aragón o en Acatlán. Y bueno, así se dividen los de la UNAM también, o los de la UAM, que son más dedicados a otras esferas como la investigación, que también estudian ciencias de la comunicación. Esa es la carrera así como se ha ido desarrollando en diferentes lados. Pero estrictamente hablando de periodismo, en Ciudad de México es la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y a nivel universal les diría que la catedral del periodismo en materia de universidades es Columbia. Columbia en Nueva York es una de las, es la institución por excelencia en esta materia, aunque hay otras muchas con una gran trayectoria. Mari Carmen Torres dice, Jesús Parado, un excelente maestro como tú. Bueno, no, hay niveles ahora sí. Jesús, un extraordinario maestro, fue maestro de Mari Carmen y también mi maestro, y no cabe duda que fue un gran maestro. Muchos saludos también a Sergio Tavares. ¿Cómo estás, Sergio? Compañero de duras latitudes, de duras contiendas políticas. Un abrazo, mi querido Sergio. Su único defecto es que le va al Atlas, aunque gane. Así que tú síguele por allí, mi querido Sergio Tavares Orozco. Saludos a Carlos Rebeldes, saludos Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, que se nos ha vuelto medio intermitente, pero bueno, te voy a poner en contacto con Aminadab para que veas los cursos que va a estar trabajando, aunque no es tu perfil, no es tu género, porque están en la política, pero creo que será interesante. Claudia, ella trabaja en la cuestión del desarrollo de el desarrollo de la capacitación y la capacitación del personal
en diferentes empresas. Saludos a José Allende, Raúl Miranda también, así que muchos saludos para quienes nos están acompañando. Y bueno, pues ya me voy a ocupar de lo que tengo que hacer. Oigan, hay mucho que comentarles porque se está informando ya que hay un alza de precios en alimentos que está afectando a las familias más pobres. La inflación de alimentos entre enero y junio, y hablando de las mujeres, ¿quién es mejor que ustedes para saber lo que están aumentando los precios entre enero y junio de este año? Superó en 5 veces a la inflación general para el mismo periodo, según datos del INEGI. La inflación en México creció 3.33% en junio a tasa anual, mientras que la inflación subyacente incluye los precios de básicos con menor volatilidad, subió 3.71, así la inflación general y subyacente hilan 2 meses consecutivos de alza a pesar de la abrupta caída en la actividad económica derivada de la pandemia. Están subiendo los precios y particularmente los de aquellos productos que más consumen las personas con mayor necesidad. A ver, no presume tanto López Obrador que él baja los precios de la gasolina. Bueno, pues ahí les va. La gasolina presenta su mayor alza desde enero de 2017. En medio de la epidemia de COVID-19, la gasolina presentó su mayor alza de precio desde que se liberó el hidrocarburo en enero del 17. Datos proporcionados por el INEGI apuntan que el precio de la gasolina magna subió 8.9% en junio en comparación con mayo, mientras que la premium creció 6.7%. Se trata del mayor aumento en el precio del hidrocarburo desde enero de 2017, cuando fue liberado el precio de las gasolinas, lo que provocó aumentos de 16.8 y 21.7% a Magna y Premium respectivamente. Ahí tienen ustedes lo que está informándose con respecto a la situación de las gasolinas, cómo está afectando. Y bueno, miren, ojalá yo tuviera puras buenas noticias para compartirles, pero lo que está diciendo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, dice que un 12.3% de la población mexicana se ubica por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, cifra mayor al 7.1% que se reportó entre 17 y 19. En México, la población que padece hambre va en una sostenida tendencia alcista, lo que pone en duda que se cumpla el objetivo de la Agenda 2030 de cero hambre. Según estimados de la FAO, la prevalencia de la subnutrición, por sus siglas en inglés, para México es POU, por sus siglas en inglés, para México será de 12.3% de su población, un acelerado crecimiento del 7.1% que se reportó entre 17 y 19. También con una marcada trayectoria alcista desde el 14, cuando el porcentaje era de 4.1%. Así es como está creciendo lamentablemente la población con hambre. Fíjense, no es para lanzar las campanas al vuelo que esté subiendo el hambre que padecen familias mexicanas, niños particularmente, según lo está reportando también las Naciones Unidas con respecto a todo esto. Y bueno, pues como estoy ya en este asunto, mi querido Paco, ahí tienes mucho material para tus programas de economía y finanzas. El Producto Interno Bruto de México registrará desplome de 16.5% en el segundo trimestre. Este es un cálculo de Citibanamex. El Producto Interno Bruto se contraerá en este porcentaje. Según el informe Examen de la Situación Económica de México, la División de Análisis Económico estima una severa contracción del 16.5% para este segundo cuarto del presente año, lo que derivará, y aquí es lo importante, digo, es importante que baje, que se caiga la economía de ese nivel en un trimestre, pero lo más importante es, va a derivar en una caída del 11.2% en la economía local para todo 2020. A ver, yo les había platicado que la economía se fue pronosticando en caída conforme fue pasando el año. Al principio se decía que iba a caer como 5%, después que el 6%, hasta que llegamos a los pronósticos del Bank of America que dijo, no, la economía de México se va a caer en 9.5%.
Y luego sale el Fondo Monetario Internacional y nos dice, no, se va a caer en 10.5%. Ahora Citibanamex la ubica en 11.2%. Ya les había dado una explicación más o menos medio rústica, medio pues, con los pocos conocimientos que tiene un servidor en materia de economía. Si en 2019 usted tenía 100 pesos y la caída es del 11%, bueno, pues esos 100 pesos para diciembre se van a convertir en 89 pesos. ¿Sí? Eso para diciembre del 20. Si para el año que entra vamos a ser muy optimistas y se da un crecimiento en positivo del 4%, esos mismos 89 pesos van a seguir teniendo una caída ahora de 6. O sea que en comparación de los 100 pesos que usted tenía en diciembre del 2019, para diciembre del 2021 estará convirtiéndose en 81, 82 pesos. Por ahí calcule usted cómo se va a ir desplazando. Por eso están diciendo que para recuperar los niveles que teníamos en el 2018 con todo y lo chafa, corrupto, mal gobierno de Peña Nieto, para que recuperemos el nivel que teníamos con Peña Nieto, se calcula que será hasta el 2025. O sea, un año después de que termine el actual sexenio, lo termine o no lo termine Andrés Manuel López Obrador, para que ustedes se den una idea de qué es lo que representan estas caídas económicas y que no le estemos dando cifras a tontas y a locas sin que tengan una explicación correcta frente a todo esto. Bueno, ahorita les doy una noticia que a lo mejor les va a caer en gracia a alguno, pero déjenme agradecer a quienes se están sumando a la transmisión del día de hoy. Muchos saludos, y no solamente un saludo, un gran abrazo, mi querido Gustavo Jiménez. Les informo que Gustavo Jiménez fue mi administrador en varias dependencias del gobierno y pues ya después se fue a vivir a Querétaro y en Querétaro instaló un gimnasio. Bueno, pues el señor contador Gustavo Jiménez se contagió de COVID y ahorita está en aislamiento. Un abrazo, mi querido Gus. Tú sabes que toda la banda, la bandera de Maru te manda muchos saludos y pronta resignación. Cuídate mucho y no dejes de estar informándonos cómo va tu evolución. Escúchanos, acompáñanos en estas transmisiones. Sabes que se te quiere muchísimo, mi querido Gus, que ya eres abuelito y toda la cosa, y qué bueno que seas tan responsable, que estás aislado de la familia, porque eso es lo primero que hay que hacer, aislarse cuando uno contrae COVID. Así que no hemos cantado victoria, ni aún los que ya registramos negativo, todavía nos podemos contagiar. Así que, Gus, adelante y adelante todas las personas que puedan estar en esas condiciones. Un abrazo para todas estas personas porque, pues la verdad, siempre la enfermedad es una situación lamentable. Salvador Lara Elizondo, hola, saludos, seguimos en Los Ángeles, estuvo bien la caravana de Frena en San Diego. Sí, se está desarrollando, va creciendo notablemente. A mí no me gustó, hoy escuché una entrevista con Juan Bosco Abascal, con Ciro Gómez Leiva. Yo no soy partidario de los radicales, ¿no? De esas posiciones está bien, quienes no están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, muy bien, pues pueden tener todas sus posiciones, pero ya cuando revuelven religión y revuelven que si el foro de Sao Paulo y que si comunismo, a ver, la verdad, lo que tenemos que ver es que Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo con un pésimo gobierno. Así, miren, les voy a dar un dato que hoy publica el diario Reforma, el Mural en Guadalajara. Pocos frutos sembrando vida. Ustedes saben que Sembrando Vida es uno de los principales programas del presidente de la República. Pagar por adelantado y sin una supervisión adecuada resultó una mala política pública, pues en el primer año de Sembrando Vida solo sobrevivió, fíjense, solo sobrevivió el 7% de los árboles previstos en el programa, ¿eh? El 7%, tanto que presumió López Obrador de que no, hombre, van a ver, vamos a sembrar tal cantidad que nos vamos a ser millonarios en árboles, en producción de madera y que no sé qué y no sé cuánto. Pues ahí está. Al hacer un balance del primer año de funcionamiento de Sembrando Vida, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, admitió que la meta inicial, fíjense bien, la meta inicial era de 575 millones de árboles y plantas y solo alcanzaron a plantar 80 millones.
de 575 a 80 millones. De ese total, apenas la mitad sobrevivió. A la fecha no han hecho público el padrón completo de la gente que está recibiendo apoyos, pero este es otro problema, el padrón de beneficiarios. La conformación del padrón de beneficiarios que alcanza productores de 20 estados quedó en manos, ya saben ustedes, los servidores de la nación, que son los que andan haciendo campaña a favor de Morena, con miras en las elecciones del próximo año, van y dan la anita y diciéndoles, recuérdense que tienen que votar por Morena el próximo año. En el portal de la Secretaría del Bienestar hay un padrón del 2019 con inconsistencias, pues Oaxaca aparece con solo 7 beneficiarios y registros en la Ciudad de México que se incorporó apenas el 2020. Y por ejemplo, el investigador de la Universidad de Chapingo, Jorge Antonio Torres, explicó que la lógica del programa de crear viveros gigantescos va en contra de las normas para la supervivencia de las plantas. Los números no cuadran. México nunca ha tenido la capacidad para producir los millones de plantas que promete el programa. Esto es, fíjese, el 7% fue lo que se logró. Y bueno, pues hoy no le quedó otra a López Obrador que reconocer que no ha funcionado como él quisiera, como él prometió el tema de Sembrando Vidas. Esto lo reconoció hoy el mismo presidente de la República con respecto a estos resultados que se han producido con este programa, que es de los programas de estrella del presidente de la República, ¿eh? Esto simplemente nos está indicando que no se están logrando los propósitos de este programa. Como en otros más, ya también se ha reconocido que no se logró el objetivo con los jóvenes sembrando el futuro, que también era uno de los que se estaba presumiendo como gran trabajo. Y bueno, pues no, Sembrando Vidas lo reconoce el propio presidente que les ha fallado en esta materia. Entonces, pues si esto está sucediendo, ¿por qué no se trasladan esos recursos a otro tipo de programas? ¿Por qué no se hace un cambio de modelo y entonces podemos pensar en que se le dé un beneficio? Miren, dice la información. El presidente López Obrador reconoció dificultades en el programa Sembrando Vida debido a las características del trabajo en el campo. No está bien el programa. Lo que sucede es que el periódico Reforma. El culpable es Reforma, ¿eh? El culpable son los periodistas de que no crezcan los arbolitos. El periódico Reforma está buscando cualquier noticia para afectar la imagen de nuestro gobierno. El periódico Reforma está dedicado a eso, pero no dice de que es el programa de reforestación más importante del mundo. O sea, sí, pero vamos a suponer que es el programa de reforestación más importante del mundo. No sé qué pensarán, por ejemplo, los finlandeses, los suizos, qué pensarán aquellos países que son verdaderas potencias forestales, Canadá, por ejemplo, no sé qué piensen, ¿no? Pero es el programa más, ¿qué dice? ¿Más grande o más importante? Es el programa más importante del mundo. ¿Sí? Como estoy escribiendo para mañana en el Economía, el que no ha visto a Dios, a cualquier santito le reza. Bueno, pero también es el fracaso más importante del mundo, porque en otros países que están en esa producción de árboles, pues simple y sencillamente están alcanzando otras metas que no se están dando aquí en México. Así que, bueno, pues simple y sencillamente así lo estamos comentando con respecto a lo que está pasando en el país. Bueno, vamos a otro asunto que les decía, quienes andan con intenciones de divorciarse, les tengo noticias, les decía que era una noticia, pues a mí me parece curiosa, a mí me llama la atención, pero que no dudo que para algunas personas sea muy importante lo que se está anunciando el día de hoy en esta materia, de que a partir del lunes, se pueden divorciar en línea en la Ciudad de México. A partir del 13 de julio, o sea, a partir de ayer, quienes lo deseen
podrán separarse de sus parejas por la vía legal en línea en la Ciudad de México para agilizar el trámite durante la pandemia de COVID-19. El acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México establece que se podrá tramitar el divorcio encausado por ambas partes y el proceso será totalmente gratuito. De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron 156.556 separaciones legales de matrimonios en México. Entonces, pues ahí tienen, los que quieren divorciarse ya lo pueden hacer online según esto, pero esto en la Ciudad de México, no en todas partes, para que tengan, perdón, para que tengan toda la información. Y voy a otros saludos. Antonia Ibarra, bendecida noche Juan y auditorio pensante, gracias. Gustavo Jiménez, saludos licenciado, ya activo nuevamente, salidos de la comunidad Navega, muy bien mi querido Gus, cuídate mucho. Marcos Gerard de Budebo, Juan, buenas noches a ti, a todos los colegas, les mando saludos y bendiciones desde Miami, Florida. Pues ahorita las bendiciones para todos ustedes, Marcos, porque la están pasando difícil en la Florida. Un abrazo para todos ustedes y que ojalá pronto estén revirtiendo estos problemas porque ahora el epicentro de la pandemia en Estados Unidos está en la Florida y particularmente Marcos está en Miami Beach, pero el epicentro está más en Miami-Dade, en el condado de Miami-Dade, según las informaciones. Saludos a Tere Orozco, Tere Macías también muchos saludos. Gustavo estuvo 15 días hospitalizado. Ay, caray, pues la libraste bien, dice, gracias, muy bien, salidos a la bandera. Saludos a la bandera, está diciendo Gustavo. Lourdes Barragán, pronta recuperación y a cuidarse mucho, lo mismo digo. Y saludos Raúl Colín. Raúl, ¿cómo estás? Ahí está otro de este mismo grupo. Marcos Gerard del Banco del Bienestar, el día que abrieron la sucursal la asaltaron. No solamente eso, lo que estábamos recordando ayer, Marcos, que es el banco más asaltado. Pero ¿cómo no va a ser asaltado si en esas sucursales se da el dinero en efectivo? Entonces, pues los rateros saben que los que acuden al Banco del Bienestar reciben ese dinero. Como si no existieran ya muchas fórmulas para poder hacer de manera electrónica las entregas. Yo sé que hay personas mayores que les cuesta mucho trabajo, pero no hay cosa a la que no se acostumbren. Sus hijos, sus nietos les pueden explicar, mira abuelito, el dinerito que te llega vía de que te damos todos los mexicanos, porque acuérdate, no te lo manda López Obrador, no te lo mandan ningún político, te lo mandamos todos los mexicanos que con nuestros impuestos hacemos posible que se den esos programas con los cuales se adorna el presidente en turno. No. Entonces, por esa razón yo te acompaño o te explico cómo puedes ir al cajero. En los cajeros normalmente hay personal de los bancos que les ayudan para poder hacer sus operaciones. Y bueno, pero no, se les dé el dinero en efectivo con todos los riesgos y todas las posibilidades de chanchullo que se pueda dar, porque aunque lo diga López Obrador, la corrupción no se ha acabado y pues se aprovechan los que están con todo el dinero en efectivo, dicen que dan y luego no dan absolutamente nada. Lo que hacen es simular este tipo de apoyos. Saludos, Felipe Varela Ochoa. Marcos también nos dice, AMLO parece la caricatura de Remy, todas las desgracias le pasan, ¿sí? Herminia Ramírez Reynoso, saludos, dice Lourdes Barragán, que va a dar su mañanera aquí en Guadalajara, pero no está invitada a la prensa local. Bueno, pues fíjense ustedes, caramba. Ay, este artículo de Jorge Fernández Menéndez me hizo pensar mucho, se llama Seguridad y Riesgos Presidenciales. Este artículo lo publica hoy en Excelsior. ¿A qué viene todo esto? A que hoy les comunicaba en una de las capsulitas que grabé a lo largo del día que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no viene a la gira que es Jalisco, Colima y Guanajuato. Los tres estados en donde está el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Y extrañamente, dice el secretario de Seguridad, que le dio permiso al presidente de ausentarse cuando viene justamente a esta zona en donde se encuentra este cártel que lanzó amenazas y trató de cumplirlas contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y que en su lista de amenazas estaba también Alfonso Durazo. ¡Qué fácil! Que no cumpla con su obligación de estar en este tipo de reuniones en las que va a estar el presidente de la República y simplemente pide permiso.
pues la gente que sufre riesgos no puede pedir permiso, tiene que seguir trabajando y tiene que seguir en las actividades. Bueno, pues hoy Jorge Fernández hace un señalamiento que les voy a destacar. Su artículo se llama Seguridad y riesgos presidenciales, está en Excelsior. Han sido tantos los hechos de violencia este fin de semana que sería imposible dedicarle el espacio que merece cada uno de ellos. Pero lo que sigue siendo la norma es que los enfrentamientos y ejecuciones ya no son individuales. Se acribilla a familias, se mata a niños, los criminales se ensañan con los policías estatales, se disputan cada vez más territorios y los grupos armados dentro de las comunidades se matan entre ellos. En este contexto se han perdido hasta los principios básicos. Ya el asesinato de hijos y familias se ha tornado una norma. Hace unos días 5 mujeres, entre ellas 3 niñas, fueron asesinadas, lo que les comentaba, en Nicolás Romero, en el Estado de México, supuestamente por una deuda de narcomenudeo. Este fin de semana un policía ministerial, también del Estado de México, fue asesinado junto a sus 2 hijos menores de edad. Otra familia fue aniquilada en Guaymas, Sonora. Y así va narrando las cosas Jorge Fernández Menéndez hasta que llega. Mañana el presidente estará en uno de los epicentros de la violencia en Guanajuato, en Irapuato, donde mantendrá la clásica reunión del Gabinete de Seguridad e inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional. El jueves estará en Jalisco, pero según se informó, todos los recorridos serán por tierra, al tiempo que el secretario de Seguridad no participará para esa gira, Alfonso Durazo, y esos encuentros, según se dejó trascender, por razones de seguridad, por temor a algún ataque. Si es así, ¿cuál es el sentido de hacer recorridos por tierra, por territorios donde el que manda, por lo menos en muchos de ellos, es el crimen organizado? Y fíjense lo que dice Jorge Fernández, ¿eh? Si Durazo está en riesgo, ¿alguien piensa que el presidente no? Ahí les dejo la pregunta y si quieren leer el artículo de Jorge, lo pueden buscar en Excelsior, en donde está este artículo y que la verdad me pareció muy interesante para que ustedes pudieran observar lo que se está comunicando en esta materia. Bueno, esto es más relacionado con las mujeres: 55,000 asesinatos, 35,000 muertes por COVID-19. ¿Podrán decir lo mismo? ¿Se respeta el derecho a la salud en México? Este cuestionamiento lo hace José Ángel Soto en Twitter y me pareció interesante para compartirlo con ustedes. Oigan, les informo que México y Estados Unidos van a extender el cierre parcial de la frontera hasta el 21 de agosto. Los gobiernos de los dos países, México y Estados Unidos, acordaron extender el cierre de su frontera terrestre para viajes no esenciales hasta el 21 de agosto ante el avance de la pandemia de coronavirus, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recuerden ustedes que esto es para las personas que pasan a pie, ¿sí? Las personas que llegan por avión es otra cosa, y lo mismo para los residentes. Esto es en toda la faja fronteriza entre Estados Unidos y México, y lo mismo están haciendo entre Estados Unidos y Canadá. Esto ya tiene 2 meses, no es ninguna novedad, es solamente una ampliación la que se está registrando en esta materia para que ustedes tengan esta información. Y pues ya estamos hablando de pandemia, por lo tanto ahorita les doy los datos que, ay caray, otra vez andamos en los 7,000. No puede ser, de verdad que no puede ser. Pero bueno, vamos a algunos comentarios. Alicia Esther dice, jaja, qué interesante, divorcio en línea. Pues son todas las facilidades, pues si ya no se aguantan, Alicia, pues se van rápido. Saludos Marcos Pérez Esquer. Marcos, ¿qué tal? Ya te estaremos platicando de estos cursos que está organizando tu bien conocido Aminadab Pérez Franco. Leti de la Vega, tanto que critica a los gobiernos anteriores y Sembrando Vida se parece tanto a Procampo y Solidaridad de Salinas, cuando se les daba a los líderes de la zona el pago anticipado a repartir a los campesinos por su cosecha y casualmente se perdían todas. Gracias, Leti, por el comentario. Alicia Esther dice, yo recuerdo que cuando López Obrador era jefe de gobierno, todos los días había asaltos a los bancos, pensando mal, caray. A veces, Alicia, a la gente se le olvida que ya gobernó, y quienes lo sufrimos sabemos cómo gobierna López Obrador, lo padecimos.
cómo se desarrollaron, por ejemplo, los taxistas piratas, los tianguis, cómo creció todo eso en los tiempos de López Obrador en la Ciudad de México. Saludos, Oscar Loreto, Roberto Caso Miranda, Robert, muchos saludos. Ricardo Colín Gutiérrez, también muchos saludos. Dice Leti de la Vega, desde que fue jefe de gobierno, la delincuencia se disparó en niveles de dar vergüenza. Por eso se organizó la llamada Marcha Blanca, sin precedentes en nuestro país por los secuestros, efectivamente, y tanto que la denostó, tanto que la estuvo criticando el señor López Obrador. Vicente Rico, a ver si no se satura de tantos divorcios. Miren, este Vicente Rico, como es un soltero empedernido, por eso se ríe de los divorcios. A este no lo van a casar nunca. Y no es porque no le gusten las mujeres, al contrario. Bueno, pero ahora hay matrimonios del mismo sexo, que no es el caso de Vicente. Vicente es un agente que es muy definido en la materia. Dice Maru, recuerden que una cosa es el divorcio y otra la disolución de la sociedad conyugal. Ya no se está regañando, ya no está aclarando. La disolución de la sociedad conyugal. Si están casados por bienes mancomunados, porque luego llegan a vender su casa y resulta que no pueden porque nunca disolvieron la sociedad conyugal. Pongan mucha atención en eso, aquellos que se anden divorciando, así no sea online. Esta recomendación que les está haciendo Maru, tengan cuidado con la disolución de la sociedad conyugal. Saludos, Guadalupe Hernández, dice Aminadab. Peor que el divorcio en línea fue una propuesta hace tiempo de que el matrimonio tuviera caducidad. Sí me acuerdo de eso. Si en 10 años no lo ratificaban, caducaba. Sí me acuerdo. Qué buena memoria, Aminadab. Sí, de esos grandes absurdos que de repente se escuchan. Y bueno, pues, oigan, les iba a dar las cifras del COVID, pero déjenme decirles que siguen con ese asunto de las rentas. Y esto es bien importante porque está de momento en la Ciudad de México. Y ya Morena está presionando para que ir en contra de los caseros en la Ciudad de México. Recuerden que esto luego sigue en el ejemplo en los estados. Las diputadas de Morena por la Ciudad de México, Valentina Batres y Marta Ávila, presentaron una iniciativa de reformas al Código Civil que flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos y pone candados a los caseros en medio de la pandemia, con el argumento, fíjense qué argumento, todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna. A ver, si nada más que la vivienda digna la tiene que otorgar, conseguir, ceder el Estado, no el dueño de una casa. ¿A poco yo tengo que garantizarle vivienda digna a un desconocido? No, pues eso es lo que están planteando, que todo ciudadano tenga vivienda digna. En esta iniciativa las legisladoras señalan que los inquilinos puedan exigir modificar el contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar ante la crisis de la epidemia. En caso de emergencia, fíjense ustedes, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato. O sea, hay un sismo, pues me tienes que revisar, aunque, oye, pero tú tienes trabajo, no, pero hay un desastre natural. Por otra parte, plantean que de no haber un contrato escrito en el caso de arrendamiento de vivienda, no se podrá hacer un desalojo, aunque el inquilino haya incumplido con el pago de la renta hasta que ésta no sea pagada. En otro artículo señalan que el arrendatario de vivienda tiene derecho a que no se le exija más de un mes de anticipo para la renta del inmueble. Apunta que el inquilino no puede ser víctima de desocupaciones, fíjense, no puede ser víctima de desocupaciones arbitrarias, ilegales y o forzosas, y en caso de desocupaciones ordenadas judicialmente deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de 2 meses. 2 meses de anticipación contados a partir de la fecha de la notificación. Además, el propietario del domicilio perderá su derecho a conservar el depósito en caso de decisión anticipada del contrato por parte del ocupante. O sea, híjole, ¿se imaginan estas personas ya de edad que durante mucho tiempo estuvieron con su ahorrito, estuvieron ahorrando para comprarse que el departamentito, que la casita adicional, con el propósito de tener una renta que les permitiera sobrevivir ya de mayor edad? Bueno, pues están con este tipo de posiciones
están simplemente golpeando a gente que tiene muchas necesidades. Pero esta es una iniciativa, yo confío en que la jefa de gobierno, que ya en una ocasión les puso un alto, lo vuelva a hacer y que no cunda el ejemplo en otros estados de la República. Bueno, vamos al asunto de la pandemia. ¿Qué creen? Pues hoy tenemos otra vez más de 7,000 personas contagiadas. Llegamos a la cifra de contagiados confirmados, 311,486. Son los confirmados al momento. Y las defunciones, gracias a Jaime Matus por esta información y mucha más que me proporciona, las muertes ya están en 36,327. Les recuerdo que el señor S. López-Gatell había dicho que cuando muchos 6,000, 8,000 muertos. Que López Obrador decía en abril, a mediados de abril, que ya se había domado la pandemia, que ya se había domado la curva y que eso estábamos en 1,200 muertos. Ya estamos en 36,000. Todos estos a la cuenta de los López, ¿eh? Todos estos muertos van a su contabilidad para que no vayan a darle la vuelta. En total, en las últimas 24 horas se confirmaron 7,051 casos de COVID-19 y murieron 836 personas. Esto confirmadas por COVID. 349,893 casos positivos estimados y 49,467 activos estimados. En las defunciones acumuladas diarias, ahí les va, ¿eh? Ah, caray, no había visto 3,000, ahora 3,230 personas murieron y se reportaron sus muertes en las últimas 24 horas. De ellos, de esos 3,230, 836 murieron por COVID-19. Está por saber de qué murieron 2,394. O sea que vamos pero tendidos a los 40,000 y como les decía ayer, no va a ser extraño que pronto estemos en el tercer lugar de mayor número de muertos en general, desplazando a Gran Bretaña de ese deshonroso sitio. El número estimado de recuperados es de 193,976 y la letalidad, que recuerden ustedes que es la resultante de la división entre contagiados y los muertos, es de 11,66 en México, mientras que en el mundo la letalidad es del 4,4%. Para que ustedes tengan esta información de cómo se está desarrollando toda esta situación que se está presentando. Y bueno, el PAN tiene un par de denuncias, les doy a conocer las dos. Esta se refiere a los diputados del PAN presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra el presidente López Obrador, la Secretaría de Salud y el Instituto, el INSABI, debido al retraso en la expedición de reglas de cómo funcionará este instituto. En un comunicado indicaron que se trata de un asunto grave que vulnera los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo. Normalmente con estas denuncias no pasa nada, se hace mucho ruido, pero por lo pronto allí está la información con respecto a esta denuncia que está presentando el Partido Acción Nacional, pero no es la única. También están con la intención de presentar otra en contra de el tal López-Gatell. Según lo que se está informando hasta ahora, pues esto está ya en marcha. Denuncian a López-Gatell por negligencia, de acuerdo a lo que informa Excelsior. La senadora panista, que ella era antes de Morena, fíjense, antes era de Morena, esta senadora por Sonora, Lili Telles, exconductora de televisión, informó que hay un grupo de senadores que analizan presentar una denuncia formal en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por negligencia criminal, dada su responsabilidad en el incremento de contagios y muertes por COVID-19 en todo el país. Pero hoy otra vez salieron con su cursilería, el presidente echándole loas y porras a López-Gatell, diciendo que es un maravilloso funcionario, un gran científico y todo lo que nosotros pues no tenemos constancia de que así sea, de acuerdo a lo que se estaba diciendo. Miren, les estaba comentando también que no habrá apoyo
para el ingreso básico universal. Esta es una iniciativa de legisladores, tanto diputados como senadores de todos los partidos, que consideran que es el momento de que se dé un apoyo a todos los trabajadores y lo llaman el ingreso básico universal. Lo que yo he escuchado hoy, por ejemplo, el senador Damián del Partido Acción Nacional estaba dando a conocer que la idea era que, por ejemplo, se diera un apoyo de 3, 4 mil pesos a todos los trabajadores formales vía Seguro Social y a los informales quizás a través de la credencial de elector. Bueno, pues ahí les va. La creación de un ingreso básico universal propuesto por partidos de oposición para ayudar a enfrentar la crisis causada por la pandemia es inviable este año, debido a que implicaría aumentar los impuestos o incrementar la deuda. Así lo informó el gobierno federal a los legisladores de Morena, por lo que está en veremos la realización de un nuevo periodo extraordinario para abordar el tema. Esto es lo que se está informando, que no hay dinero. Y no hay dinero porque el señor López Obrador no quiere echar para atrás programas sociales como Sembrando Vidas, que no da resultado, como el de los ninis, que no da resultado, y los proyectos que él está encaprichado en desarrollar, como el aeropuerto de Santa Lucía, que nunca va a funcionar, como la refinería de Dos Bocas, que tampoco va a funcionar, o el Tren Maya, que el único beneficio va a ser que llegue cerca de su rancho, ya saben ustedes cómo se llama, y que pues está dentro de los proyectos que él está impulsando con muchísima fuerza, con muchísimo entusiasmo, como si no hubiera mañana, así lo están. Algo de lo que está pasando en el plano internacional, resulta que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que la mayoría de condados del país pueden reabrir las escuelas. Ya ven que Donald Trump ha estado presionando para que se reabran las escuelas en el próximo agosto. Bueno, pues se está diciendo los CDC que no ven problema para que se reabran las escuelas. Esto lo dijo el doctor Robert Redfield, quien es el director de estos centros. Creo que en realidad hay una mayoría de condados en este país que está en condiciones de reabrir sus escuelas en función de los datos que tenemos ahora, los recuentos de casos, el porcentaje de la disponibilidad de pruebas y la fortaleza del sistema de salud que tienen. ¿Saben quién le está pasando bien mal? Es el jefe de epidemiología en los Estados Unidos, Anthony Fauci, porque la Casa Blanca se ha dedicado a hacer una cacería tremenda, a descalificarlo. ¿Por qué? Pues porque él, a diferencia de otro que conocemos bien, no se ha detenido para frenar a Donald Trump cuando está diciendo barbaridades, para frenarlo y para decirle que el país está en condiciones complicadas por la pandemia. Bueno, pues le están echando toda la carrocería encima al al doctor Anthony Fauci. Hoy, por ejemplo, hoy me gustó mucho una declaración que hizo Joe Biden, el virtual candidato demócrata, que directamente le dijo a Trump: presidente, ya póngase a trabajar. El país está viviendo un problema serio con la pandemia y usted no lo está atendiendo. Biden presentó un programa para el plan climático y va a ser, fíjense qué inversión, $2 billones en su primer periodo como presidente para invertir en infraestructura, en energías limpias. Todo lo contrario a Trump, que ha estado a favor del carbón. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que está pasando en el caso de México? Bueno, pues ahí les va, para que vean los cuates. La Comisión Federal de Electricidad compra 2 millones de toneladas de carbón a 75 productores nacionales. Esta adjudicación de la provisión de carbón se realizó de forma preferencial para microproductores que deberán vender un total de 572.850 toneladas en año y medio, mientras que los pequeños productores obtuvieron una adjudicación, bueno, eso no es lo importante. Esto es para productores de carbón de Sabinas, Coahuila. Resulta que hay un senador que se llama Armando Guadiana, que es el principal impulsor de esta compra-venta. Es de los simpatizantes de López Obrador en Coahuila, es el que anda siempre de sombrero, siempre anda de tejana y bigotón. Bueno, pues es uno de los mayores beneficiarios y bueno, pues ahí tienen la Comisión Federal de Electricidad comprando carbón en lugar de comprar energías limpias que serían mucho más baratas, que nos permitirían pagar menos, pero pues ya les dio la gana de imponernos este tipo de combustible y pues qué
Qué pena, perdón. Les compartí una información hace rato de WhatsApp de WhatsApp para las personas que no la checaron. Les quiero comentar que WhatsApp colapsó en versión móvil y web. Se reportan fallas a nivel mundial. De acuerdo con informaciones del portal Dow Detector, WhatsApp tiene fallas desde las 3 de la tarde, tiempo de México. Usuarios de la red reportaron la tarde de este martes fallas en la aplicación de mensajería instantánea. Las fallas se presentaron tanto en la versión móvil como en la de WhatsApp web. Alrededor del mundo, en países además de México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, Alemania, Francia, Italia, España, entre otros. De acuerdo con la información, tiene problemas desde las 3 de la tarde. Diversos usuarios no tardaron en correr a Twitter para reportar la caída y compartir memes al respecto. Los problemas más comunicados en México son no conecta y no puedo enviar ni recibir mensajes. Los usuarios de Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Yucatán reportaron estos errores que presentó la red WhatsApp. Yo les comentaba en la cápsula que hay otras fórmulas, hay otras maneras de comunicarse por mensajería y una de ellas es Telegram. Lo pueden aprovechar y bueno, pues creo que de alguna manera pueden tener esa comunicación, pueden bajarlo también en su teléfono celular y tenerlo como una alternativa. Esa es una sugerencia. No les va a ocupar tanto espacio y en un caso de este tipo de emergencias, incluso hay quienes dicen que Telegram es muy seguro. Eso es lo que dicen algunas personas que saben mucho del tema. Yo nada más lo reproduzco porque sí me lo han comentado muchas personas con respecto al uso de la mensajería a través del celular. Si les sirve como dato, bueno, pues bajen también la aplicación de Telegram y ahí incluyan a su familia, a sus seres queridos, a quienes más tengan como contactos frecuentes. Muchísimas gracias a Marta Montaño, mi querida Marta, gracias por estarte participando en esta transmisión. Dice Maru, ahí les va para los que tienen propiedades. De aprobarse en Ciudad de México, esto lo mejor es que vendan sus propiedades y que no se metan en problemas de renta, para que lo tengan en mente. Eso se le está diciendo un especialista en bienes raíces, para que lo tengan muy en mente y no caigan en esa situación. Dice Mili Naveja, uno de los requisitos esenciales del divorcio es la liquidación de la sociedad conyugal. Así es, no se da una cosa sin la otra en las sentencias de divorcio. Saludos Jorge Naveja, Alicia Esther. Además del divorcio, si existen hijos menores de edad, ¿cómo se establece la pensión alimenticia? Supongo que ahí ya es cuestión de juicios. Salvador Lara Elizondo, o sea que la responsabilidad del gobierno se la pasan a los dueños de casas, nadie va a rentar. Es lo que va a pasar, Salvador, que mucha gente ya no va a querer preferir tener abandonadas, vacías las casas, a correr el riesgo de que, uno, se las maltraten, dos, hasta las pierdan, porque en condiciones así, toda esta gentecilla ahí como la Valentina Batres y esos son especialistas, son invasores especializados en casas, en terrenos, lo han hecho desde el 85. Desde entonces vienen viviendo de ese cuento de estar de acaparadores, de arribistas. Y también saludos, dice Leti de la Vega, entre López y Gatell, en lugar de cubrebocas solo tuvimos 2 bocas desinformando. Y así los estamos teniendo todavía. Dice Alicia Esther, Juan María, propongo al Tuca para que le diga a López Obrador que se ponga el tapabocas con su estilo tan particular. Pues sí, no es nada mala idea. Muy buena idea, gracias Alicia. Salvador Lara dice, son muy comodinos. Miren, si quieren regalar casa a los huevones, tienen muchos terrenos fuera de las ciudades, terrenos sin sembrar. Señores, ahí que les regalen un terreno y lo finquen, que les cueste algo, así tendrán casa y el gobierno recibiría más dinero porque cobraría predial y no tendrían que chingar, así dice, a los que con mucho trabajo y esfuerzo se hicieron de sus casitas. Gracias. Mi estimado Héctor Ursúa, ¿y qué opinas de quienes se quejan con tanta amargura de la caída de WhatsApp?
como si no se tratara de un servicio gratuito, como con ganas de pedir un reembolso, ¿sí? Pues hay personas que se quejan de este tipo de servicios que, que tienen otro tipo de beneficios, Héctor Ursúa. Ellos ganan a través de otras vías que hacen este soporte de WhatsApp, pero sí, sí, mucha gente se empezó a quejar. Nos informan que hoy murió de un infarto Fernando Cid, quien fue líder de choferes en televisión educativa. Ah, pues qué lástima. A él lo conocíamos en televisión educativa más como Cid que como Fernando. Entonces él va un abrazo para toda su familia. Fernando Cid, que ha perdido la vida, que ha muerto. Saludos a Eduardo Catalán, doctor, ¿cómo estás? Un fuerte saludo. Lo mismo a Becky Reynoso. Becky, ya casi, ya saliste el noticiero, yo creo, ¿eh? No, casi, casi terminas. Pero muchas gracias, Becky, por estar también participando en esta transmisión aquí. Y quiero comentarles que ya que estamos en cosas de Internet, hoy Darío Celis, en su artículo del Financiero, informa algo preocupante, ¿eh? Miren, pónganle atención porque es de las cosas que le van a pegar al país. La cobertura social de servicios de telecomunicaciones, particularmente de banda ancha, está por sufrir un revés significativo. Resulta que el Fideicomiso 2058, mejor conocido como E-México, le ha sido arrebatado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin importar los efectos colaterales que esto implica. El gobierno, que no se cansa de repetir que se preocupa por los más necesitados, está a punto de dejar a su pueblo sin las únicas redes que hoy les permiten acceder a Internet y reducir la brecha digital. México lleva más de 20 años construyendo redes satelitales que permitan conectar a la población que habita en comunidades rurales donde no llegan los proveedores de servicios terrestres. Pero las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes están a punto de desconectar a esa población y condenarlas al aislamiento. Esta medida va a afectar a 12 millones de mexicanos en más de 12,000 poblaciones que utilizan los servicios en escuelas, oficinas y centros de salud, rubro este último colapsado por la pandemia COVID-19. Miren, no es poco relevante este asunto, es un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades en el país, 12,000, está diciendo Darío en su artículo, 12,000 comunidades que son conectadas en el Internet a través de servicio público y son conectadas para que puedan tener Internet en escuelas, en plazas comunitarias, en hospitales, todo esto. ¿Por qué? Porque las redes comerciales como AT&T, como Telmex, como todas las demás, no llegan a esas comunidades. Entonces esa es la labor que le corresponde a cualquier gobierno responsable tiene que dotar de este tipo de servicios en comunidades en donde el Internet no llega de otra manera. ¿Por qué les estoy destacando tanto esta información? Por lo siguiente, lo más probable es que gran parte de los cursos escolares del próximo año sean un híbrido entre presencial y a distancia. Y si estas comunidades que se reúnen en un centro comunitario a recibir clases, a recibir atención médica, a recibir muchos servicios y no tienen el Internet porque simplemente lo van a desconectar, así de simple, lo van a desconectar. Es de las cosas que están pasando en este país con la caída de los presupuestos. Y para que ustedes vean, eso va tan grave que las dos cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, están presionando para que se den periodos extraordinarios porque quieren complacerle el capricho al presidente de que pueda disponer a placer del 10% del presupuesto. Esto es lo que quieren, ya les urge, ya les anda por complacer a López Obrador, que quiere hacer lo que le dé su gana con ese 10% que ha sido un verdadero problema. Estamos viendo ya la crisis que se está dando porque el señor decidió bajar el 75% de los presupuestos a las dependencias públicas y que bueno, la semana pasada platicábamos de lo que significa esta baja en el presupuesto en materia de uso de computadoras, uso de material de diferente índole para el trabajo. Les estoy pasando todos estos detalles porque les reitero, el reto para la ciudadanía es el próximo año. No es recomendable
Ustedes sabrán si lo quieren hacer así, pero no es recomendable que el próximo año vuelva a tener mayoría absoluta Morena y sus partidos satélites como el Verde, como el PT, como el PES. Si ustedes votan por Morena, PES, PT y Verde, van a estar facilitando las cosas para que haya otra vez mayoría y que le estén complaciendo al presidente de la República este tipo de decisiones que si existen contrapesos, todo lo contrario. En el caso del Senado no tiene la mayoría absoluta, hay una pequeñita oposición que tiene esa ventaja y que de repente hace valer esa ventaja que están teniendo. Por lo tanto, yo lo que les digo es, hay que ir pensando para el próximo año, hay que ir pensando en tener buenos candidatos, hay que ir pensando en impulsar gente que se necesita para que lleguen a la Cámara de Diputados, a las gubernaturas, a las presidencias municipales, todo esto que se va a renovar el próximo año. Miren que, caray, me quedo con un montón de material, muchísimo material que les tenía para hoy, pero ya no quiero cansarlos, ya no quiero abusar de su tiempo, de su compañía y bueno, pues llegó el momento de que les dé las gracias por haberme hecho el favor de acompañarme en la transmisión del día de hoy. Les recuerdo, ahorita aquí en Guadalajara, que al menos donde yo estoy, está cayendo un tormentón, se está cayendo el cielo, es tiempo de dengue. Es mucho tiempo en que los moscos hacen y deshacen y que tenemos que evitar los encharcamientos que hacen criaderos de moscos. El dengue hasta mata, con eso les digo todo, tengan mucho cuidado. Segundo, con la pandemia tenemos que mantener lo de la mascarilla, no nos cuesta, hay que usar la mascarilla es clave, es fundamental para disminuir los riesgos de contagio. Mascarilla cuando tengan que estar en lugares encerrados, cuando tengan que salir a la calle, cuando tengan que tener actividades exteriores, en fin, nada les cuesta ir con su mascarilla. Lavarse las manos hasta por 20 segundos con agua y jabón, frecuentemente durante el día. También la distancia física, mantener la distancia física, que es cosa muy importante. Y los síntomas, recuerden, dolores musculares, fuertes dolores de cabeza, diarrea, pérdida del olfato y el gusto, dolores también en el pecho que puedan tener problemas respiratorios. Tengan mucho cuidado frente a esto, consulten a su médico. Y reiterarles la importancia de la vacuna contra el sarampión y contra la polio, tratándose de los niños. Por lo tanto, estas son recomendaciones muy elementales. Vicente Rico, muchas gracias por mantener informados. Gracias a ti, mi querido Vicente. Salvador Lara, gracias. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. También Antonia Ibarra, hasta mañana, que descansen, que Dios arrulle su sueño. Ese es su hermoso deseo de costumbre. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor y cuídense mucho, por favor.